Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Cuando Matthew McGough y su hija Shannon se pierden en el interior de Australia, Derecho. su viaje de campamento se convierte en un infierno. ¡Hija, afuera! ¡Ahora! Fue el peor momento de mi vida. Matthew libra una batalla para salvar a su hija Era como si fuera inútil. No lo lograríamos. en uno de los lugares más hostiles del mundo. Jugamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos y ahora moriremos juntos. Sobreviví. La peor pesadilla de un padre. Estos eventos duraron más de 8 días en el desierto australiano. ¡Ayuda! Esta es una historia real. Kalgoorlie, oeste de Australia. Hola, cariño. ¿Lista? Sí, En una remota ciudad del oeste de Australia, Matthew McGough y su hija pequeña Shannon están a punto de partir para un viaje de pesca nocturno. Shannon es mi única hija. Teníamos una relación muy buena como amigos, como padre e hija. Nos llevábamos muy bien. Siempre nos reíamos y jugábamos juntos. Shannon siempre espera con ansias los viajes con su padre. Nos vamos. mi padre y yo éramos muy unidos. Salíamos mucho los fines de semana. Mamá, nos vamos. Íbamos a pescar, pasear por el bosque, acampar. Era lo que le gustaba hacer. Beso. Está bien. Cuídate. Matthew se acababa de separar de su esposa Irene, pero ella sabe lo mucho que Matthew se preocupa por Shannon y está feliz de verlos pasar tiempo juntos. A Shannon le encanta acampar, así que iban de campamento con frecuencia y nunca pasaba nada. Nunca hubo motivo para preocuparse. ¡Nos vamos! Sí. Día 1. Viven en una pequeña ciudad en el límite con el gran desierto de Victoria de Australia, un terreno que Matthew conoce bien. La única forma de conocer el campo es saliéndose de los caminos de siempre. Y esa es mi regla. Mira. ¿Qué? ¡Vaya! El plan es conducir 65 kilómetros hacia el interior, acampar por la noche y regresar al día siguiente. La mía llegó más lejos. No es verdad. ¿Que sí? No lo es. Matthew quiere que este viaje sea muy especial, ya que está a punto de mudarse a más de 2.000 kilómetros y este puede ser el último fin de semana juntos por algún tiempo. Así que lleva a Shannon a su laguna favorita. Era un viaje un poco más especial porque no nos veríamos por un tiempo. La idea era pasar un tiempo con Shannon durante la última semana antes de irme. ¿Atrapaste algo? Aún nada, cariño. Quizá más tarde. Esa noche, padre e hija disfrutaron juntos de la velada en el campo. Una de mis partes favoritas fue recostarme bajo las estrellas y mirarlas. Y papá me señalaba cosas que sabía de su infancia. Esa será la estrella Shannon. Disfrutamos de las estrellas y la luna y escuchamos toda la vida nocturna a nuestro alrededor. Sirvió para unirnos, lo cual es bueno.
Día 2. Listo, vamos, cariño. A la mañana siguiente, ya están a punto de regresar a casa. Ha sido un gran viaje, pero faltó algo. No pescaron nada. Shannon me miró por debajo del cabello y se podría decir que estaba decepcionada. Antes de devolver a Shannon a casa, Matthew decide tomar un desvío en busca de un lugar para pescar. Escucha, cariño. Tengo una idea. Sube. Tenía algo de idea de dónde había otra presa. Era bastante lejos, pero tenía una idea general. Llegar al lugar de pesca significaba adentrarse en el campo y alejarse 80 kilómetros más de la civilización. Es una vasta extensión de desierto, cubriendo más de 200.000 kilómetros cuadrados. Peligroso e inhóspito, es uno de los lugares más calurosos de la Tierra. El interior de Australia es un lugar implacable. El calor alcanza los 45 grados centígrados. Es insoportable. Pero Matthew confía en que conoce bien la zona y que ha venido bien preparado. Unos 20 litros de agua, neumáticos de repuesto, comida, carpa y todo eso. Creo que me llevé casi todo lo que necesitaba. Matthew y Shannon conducen durante más de 2 horas, adentrándose cada vez más en el desierto, pero no hay señales de la laguna. Prácticamente era una pista de arbustos. No era un terreno definido, solo un par de huellas de ruedas que atraviesan la maleza. Su 4x4 es un vehículo resistente, pero Matthew conduce en terrenos cada vez más difíciles. Debe ser una broma. Quédate aquí. ¿Qué pasó, papi? Un neumático. Nada grave. Matthew ha venido bien preparado y tiene 3 neumáticos de repuesto. No estaba de humor para cambiarme de ropa a esa hora del día. Estaba empapado de sudor. Listo. Me hizo sudar. Es todo. ¿Estás bien? Qué bueno. Vamos. Con el neumático fijo y 2 repuestos más, Matthew aún confía en poder encontrar el lugar de pesca. Pero el desierto está lleno de rocas afiladas. ¡Maldición! ¿Qué fue eso, papi? El neumático. Fueron un par de kilómetros y tuve que cambiar otro neumático. Ya es media tarde, la hora más calurosa del día, con temperaturas de hasta 45 grados Celsius, y Matthew comienza a dudar de seguir buscando la laguna. Me preguntaba si valía la pena o no. Matthew todavía desea cumplir la promesa que le hizo a Shannon y decide seguir adelante. De acuerdo. Estaremos bien. Sigamos. Según mis cálculos, estábamos a mitad de camino hasta el lugar al que íbamos. ¿Y qué sentido tiene darse la vuelta? Debemos continuar.
Al final de la tarde y a más de 90 kilómetros en el desierto, Matthew teme perder el rumbo. Debería estar por aquí. Me quedé sin carretera y perdí el rumbo. Estaba preocupado de que no hubiéramos llegado a destino. Me di cuenta de que papá estaba preocupado y sabía que pasaba algo grave. Con solo un neumático de repuesto, Matthew desiste de ir a pescar y decide que es hora de llevar a Shannon a casa. No era suficiente un solo neumático para el uso que les estaba dando. Papi, ¿Sí? ¿estaremos bien? Iremos a casa. ¡Diablos! Debe ser broma. ¡Maldición! Estaba bastante molesto por la idea de otra pinchadura, la tercera en un día. Matthew sabe que el 4x4 es su única salida, pero sin más repuestos, otra pinchadura podría ser mortal. Con cientos de kilómetros de desierto abrasador, no hay forma de que puedan salir vivos de aquí. ¿Estás bien? Sí. Bien. Muy bien. Bien, vamos. ¿Estamos perdidos? Shannon dijo, ¿estamos perdidos? Y dije, creo que sí. Por supuesto que le estaba mintiendo. Matthew acelera con la esperanza de encontrar una pista que los lleve a un lugar seguro. Pero justo cuando cree que está avanzando, el 4x4 se detiene de repente. Debe ser una broma. ¿Qué pasó? No puede ser. No. Me frotaba la cabeza y pensaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanta mala suerte? Baja, cariño. No vamos a ningún lado. Estamos atascados sin huella y sin neumáticos de repuesto. Debía llevar a Shannon de vuelta esa noche, pero no íbamos a volver. Era imposible. Al caer la noche, Matthew y Shannon no tienen más remedio que acampar. Si hubiera sido solo yo, no habría importado, pero tenía a Shannon conmigo. Era mi principal preocupación. Siempre lo es cuando está conmigo. Sin señal en el desierto, no puede llamar a su exesposa. Si hubiera podido llamar a casa, lo habría hecho. Pero no había señal de ningún tipo. En ese momento, pensaba que había tomado la decisión equivocada al no dar la vuelta y volver. Estaremos bien. Sigamos. Me sentía el mayor idiota del mundo. Día 3. La mañana llega con esperanzas. El frío de la noche endureció el terreno lo suficiente como para liberar el 4x4. Lo hicimos. Bien hecho. Ya está. Nos sentimos muy bien. Fue fantástico.
No estábamos preocupados en absoluto. Estaba muy contento de volver a andar. Nos vamos a casa. Sí. Pero apenas avanzan, el desastre vuelve a ocurrir. ¡Carajo! Espera aquí. De acuerdo. Otra pinchadura. Estaba de muy mal humor. Vaya que lo estaba. No tenía más repuestos y estábamos en problemas. Problemas serios. ¿Qué pasa, papá? Todo bien, cariño. Tengo un plan. Matthew sabe que conducir con una sola rueda pinchada en la parte trasera ejercerá una enorme presión sobre el eje del automóvil. Así que hace lo que tiene que hacer para que siga funcionando. Desinfla uno de sus neumáticos en buen estado. También trata de ocultarle a Shannon la gravedad del problema. ¿Estás bien, papi? Son cosas que pasan. Estoy bien. Tenía los neumáticos delanteros bajos y los de atrás pinchados. Bien. Nos vamos. Sube. Van muy lento, a solo 8 kilómetros por hora, perdidos en el vasto desierto ardiente. Iba en un vehículo todoterreno. Enderecé el volante y seguí adelante. Estaremos bien. Claro. Pero conducir el coche con 2 neumáticos pinchados, con ese calor, estaba ejerciendo una enorme presión sobre el motor. Iba con tracción total, lo que aumenta las revoluciones del motor, y como me concentraba en lo que hacía, no miraba la temperatura del radiador y se hirvió. Matthew se enfrenta ahora a un enorme dilema. Su coche es el único medio de escape, pero no se puede ir muy lejos sin agua. Pusimos agua en el radiador para que no se queme el motor. Solo le quedan 20 litros y en el intenso calor del campo, el agua es la clave para la supervivencia. Es un riesgo enorme, pero Matthew está decidido a sacar a Shannon del desierto y llevarla a casa a salvo. Puse 10 litros de agua en el radiador y guardé 10 litros para beber. Matthew sigue luchando, pero la tensión en el motor es enorme y pronto necesitará aún más de su escaso suministro de agua. El coche parecía sobrecalentarse todo el tiempo, pero nunca sospeché de que fuera importante. Estoy segura de que por dentro papá también estaba muy asustado, pero no lo demostró. Antes del mediodía, la temperatura del desierto alcanza los 46 grados. Ya sea que se tratara de una falla eléctrica
o de hierba seca que se metió por el sistema de escape. Noté que salía humo por debajo de la capota. ¡Sal del auto! ¡Ahora! ¡Corre rápido! Solo tiene unos segundos para sacar sus posesiones, ¡Quédate atrás, hija! antes de que el coche explote en llamas. Ya pasó. Estamos bien. Todo está bien. Nada pueden hacer mientras ven cómo se quema el coche. Su única forma de escapar quedó destruida. Nos quedamos ahí sentados viendo cómo ardía. Y yo la abrazaba, intentando asegurarle que estaríamos bien. Estaba asustada. Estaba muy asustada. Lo que empezó como un inocente viaje de pesca se ha convertido en un desastre. Desapareció la única forma que tenía Matthew para sacar a su hija del desierto. Se veía muy preocupado y me daba la sensación de que no estaba feliz como siempre. Así que me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa, papi? Le dije que estábamos perdidos. Un gran momento. Le dije que haría todo lo que pudiera para sacarnos de ese lío. Te llevaré a casa. Lo prometo. No podía llorar o quejarme. Debía ser fuerte y valiente. No había mucho más que pudiera hacer. Han pasado 36 horas desde que Shannon debería haber llegado a casa. Su madre llamó a la policía y los están buscando. ¿Hola? ¿Todavía nada? Pero aún no hay señales de Shannon y su padre. Muy bien. Avíseme, por favor. Estaba muy asustada. No podía dormir. Solo me preocupaba dónde podrían estar. Y no hay nada que se pueda hacer. Aunque uno quiera hacer algo, no se puede. Día 4. El fuego se ha llevado casi todas sus pertenencias. Solo les queda la cubierta exterior de su tienda de campaña, unas latas de comida y solo 2 litros de agua. Sabía que la escasez de agua iba a ser un problema bastante importante. Con el calor sofocante, Shannon ya sufre los efectos de la deshidratación. Recuerdo que mi piel se sentía muy seca y tirante, y tenía dolores de cabeza y mareos. En estas condiciones extremas, una persona promedio necesita al menos 1 litro de agua por hora. Entonces pensé que Shannon iba a tener que controlar el agua que bebía, como racionarla. Yo bebía poco, y de a sorbos, para conservar el agua para Shannon. Es probable que lo haya necesitado más que ella, pero no es lo que uno piensa en ese momento. Matthew quería que su fin de semana con Shannon fuera especial, pero ahora sabe que ambos están metidos en un gran lío. No estaba muy contento conmigo mismo. Era el conductor, era el padre. Fue mi culpa que estuviéramos allí. Pero uno no puede detenerse demasiado en ello. Hay que hacer algo, y eso es lo que trataba de hacer. Día 5.
Han pasado 2 días desde que el auto se incendió y Matthew está decidido a poner a Shannon a salvo. Pero atrapado en la infinita extensión del desierto, la situación se vuelve más sombría con cada hora que pasa. Luego, Matthew ve algo en el horizonte. Es una antigua antena de radio, un posible salvavidas. Pensé que tal vez podría subirme a lo alto y conseguir alguna señal de teléfono móvil. Sabe que hay más posibilidades de que los rescaten si se quedan en el mismo lugar. La regla de oro del desierto es no salir del vehículo. Si alguien está en la zona y puede encontrarte, llegará a ese vehículo. Pero también sabe que ahora están muy lejos del lugar de pesca original. Podrían tardar días en encontrarlos. La regla de oro se descarta cuando crees que no hay ninguna posibilidad de que te encuentren donde estás. Cariño, vamos a seguir. Con la poca agua que quedaba, Matthew no se quedaría sentado, con el riesgo de ver morir a su hija. Tenía que pensar en cómo sacarnos de allí. Aquí está el agua. Parecía lo correcto ir a esa colina. Dame la mano. Pero las distancias en el desierto son engañosas y están muy deshidratados por el calor de 46 grados. Es una decisión que podría matarlos. La colina no parecía tan lejana, pero como hacía tanto calor, tuvimos que parar muchas veces. ¿Estás bien? Veamos. Vamos. Cuanto más nos acercábamos, parecía alejarse más y más, como si nunca fuéramos a llegar. Sudaba mucho y además tenía que tranquilizar a Shannon. Era agotador. Matthew y Shannon tardaron 4 horas insoportables en llegar a la torre. Es una estructura antigua y destartalada, pero es su única esperanza de alcanzar la altura suficiente para recibir una señal y pedir ayuda. No pensé en los peligros de caerme, romperme el cuello o la pierna. Solo lo hice. Cuidado, papi. Tenía que llegar al punto más alto para ver si podía recibir la señal de mi teléfono móvil. Pero está tan lejos en el desierto que incluso a esta altura no recibe ni la más mínima señal. Así que lo volví a meter en el bolsillo y bajé por el mástil, muy decepcionado. Estaremos bien. Es su 5ª noche en el desierto y ahora se enfrentan a otro desafío. La temperatura cae por debajo de 0 y sin su tienda de campaña corren el riesgo de sufrir hipotermia. Esa noche la temperatura bajó. Hacía mucho frío y más frío aún en suelo duro. Para mantener caliente a Shannon, encendía fogatas.
Me envolví alrededor de ella para tratar de que el calor de mi cuerpo la abrigara. No podía dormir. Estaba demasiado preocupado por sacarnos de allí. Y aunque Shannon estuviera conmigo, me sentía muy solo. Día 6. Matthew y Shannon llevan casi 3 días viviendo de restos de comida y sorbos de agua. Prácticamente no teníamos agua y creo que nos quedaba nuestra última lata de comida. Sin opciones, solo pueden sentarse y rezar para que los rescaten. Un helicóptero pasó como en dirección al mástil. ¡Cariño! ¡Es un helicóptero! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El helicóptero de búsqueda pasa volando casi por encima de ellos. ¡Aquí! ¡Ayuda! Pero en la vasta extensión del desierto, son demasiado pequeños para que los vean. Me sentía devastado. Estaba destruido. Me sentía pésimo. No podía creer que no nos vieran. Con la esperanza de que el helicóptero regrese, Matthew decide enviar una señal de humo. Estaba pensando en eso. ¿Por qué no encender un fuego con los arbustos? Seguro que eso llamaría la atención. En el campo árido, la maleza del desierto es como pólvora. El fuego se encendió mucho más rápido de lo que pensaba. De repente, el viento cambia de dirección y el humo negro se extiende sobre ellos. Agáchate. Abajo. La abracé y acerqué su cabeza hacia mi pecho, porque el humo era muy espeso. Nos ahogaba. El fuego se apagó, pero los vapores del humo los obligan a beber lo que queda de su precioso suministro de agua. También quemó las posesiones que les quedaban. Ahora están completamente expuestos a los estragos del desierto australiano. Día 7. Han pasado 12 horas desde que se les acabó el agua. La falta de agua mataría a un adulto en cuestión de días. Pero Shannon es solo una niña pequeña. Parecía que no íbamos a lograrlo. No funcionaba nada de lo que hiciera para salvarnos, rescatarnos o llamar la atención. Nada servía. Cuidado, papi. ¡Aquí! Le dije a Shannon que si no nos encontraban ese día, dudaba mucho de que lo hicieran al día siguiente. Era muy poco probable. Aquí estamos. Lo único que quería era irme a casa y que mi padre me dijera que eso quizás no sucedería, que tal vez no volveríamos. Fue muy perturbador para mí. Buena niña. Me sentía inútil. Es una gran decepción cuando uno siente que no puede proveer a su propia hija de la forma en que debería. Matthew piensa que la única esperanza de ser descubiertos es caminar en la dirección de donde venía el helicóptero.
La razón por la que pensé en ir a campo abierto fue para que tuviera más posibilidades de vernos. Pero caminar bajo el sol abrasador del mediodía solo los deshidrataba aún más. El calor, las moscas, los mosquitos por la noche, el polvo. No dormimos por 3 días y 3 noches. Estaba harto, en verdad. Me sentía completamente desnudo. Shannon solo podía aguantar un poco más. El calor la había agotado y estaba muy débil. Apenas podía caminar. Hubiera querido tener la energía para poder cargarla, pero no la tenía. Podía dar 2 o 3 pasos nada más y desistí. No podía hacerlo. Debe ser algo muy difícil para cualquier padre o para cualquier persona poder entender que no puedes levantar a tu propia hija. No tienes la energía para hacerlo. Y eso es algo bastante difícil de entender. Es muy duro. Han pasado 24 horas desde que Shannon bebió agua. Desesperado, Matthew considera una opción terrible: darle un trago de su propia sangre. Y esa idea surgió al ver documentales en la tele. Sé que hay una tribu africana que hace eso. Cortan una vena de una vaca y beben la sangre. Tenía el cuchillo. Me lo puse en la muñeca e hice un poco de presión. Pero no ocurrió y me di cuenta de que mi cuchillo estaba muy desafilado. ¿Qué haces, papi? Nada, cariño. Que no pasa nada. En realidad, era el último recurso. Matthew quería que fuera un fin de semana especial junto a su hija amada. Ahora lo sabe. Sin agua ni rescate, puede morir pronto. Lloramos mucho juntos. Aunque no hubo lágrimas, hubo muchos sollozos. Estábamos demasiado secos como para llorar una lágrima. Y de solo pensarlo, me entristece. De hecho, siento que voy a echarme a llorar ahora mismo. Lo siento como si fuera hoy. No puedo ni pensar en que Shannon volviera a vivir eso. En su casa, la madre de Shannon está perdiendo las esperanzas de que encuentren a su hija con vida. Miraba al cielo y pensaba, si estás allí, demuéstralo trayéndola de vuelta a casa. Hubiera prometido todo, cualquier cosa, para tenerla de vuelta a salvo. Era una situación desesperante, pero Matthew no se rendiría hasta haber hecho todo lo posible para salvar a Shannon. No podía dormir. Tenía que hacer que nos rescataran, y eso es todo lo que sabía. Encendí un tronco, salí a campo abierto y empecé a agitarlo. ¡Hola! Intentaba llamar la atención de quien fuera. ¡Ayuda!
No sabía quién era, pero los faros nos apuntaban directamente a nosotros. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! El auto venía hacia nosotros y luego simplemente se desvió. ¡Por aquí! El conductor del vehículo no lo vio y su oportunidad de ser rescatados desaparece en la noche. La sensación de alegría se esfumó cuando vi esas luces desaparecer en la distancia. Fue el peor momento de mi vida. Sin posibilidad de rescate, Matthew estaba convencido de que no sobrevivirían la noche. Jugamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos y ahora moriremos juntos. Día 8. Todos los esfuerzos de rescate no habían podido encontrar a Matthew y Shannon McGough y llevaban 2 días sin agua y con calor extremo. La deshidratación hacía que los órganos de Shannon dejaran de funcionar. Tanto ella como su padre estaban a punto de morir. Dudo mucho que hubiéramos sobrevivido un 8º día. Estoy muy seguro de eso. En el momento cuando se pierde toda esperanza, se topan con una huella, por donde el coche debió haber pasado la noche anterior. No iba a abandonar la huella. La seguimos con la esperanza de que este vehículo regresara o pasara otro vehículo. Pero Shannon ya no podía avanzar. Shannon ya no hablaba. Estaba muy callada. Le preguntaba si estaba bien y solo movía la cabeza o hacía un ruido, pero no hablaba. Era muy desalentador. Expuesto al abrasador sol del desierto, Matthew necesitaba proteger a su hija moribunda del calor. El calor era extremo. Había subido mucho y estaba más caluroso que en los días anteriores. Y sabía que tenía que poner a Shannon en la sombra. Así que cavé un hoyo en el suelo para meter a Shannon y cubrirle la espalda. Eso la mantendría más fresca que estar sentada a la intemperie. Pero en esta zona remota del desierto, no hay garantía de que vean otro coche durante días, incluso semanas. Matthew sabía que quizás había cavado la tumba de su hija. Eso, hija. No puedo describir lo triste que estaba, porque era yo quien había llevado a mi hija al desierto y había puesto su vida en peligro. Después de 8 días luchando por su vida y la de su hija, Matthew finalmente se da por vencido. Era inútil.
No había nadie allí. Nadie podía vernos. De hecho, íbamos a morir de sed, en una muerte lenta y agonizante. ¡Ayuda! ¡Aquí! Mi padre volvió corriendo. Me despertó y dijo que nos habían encontrado. Increíble. Mírame. Tras 8 días en el desierto, su calvario por fin ha terminado. Sentí que me sacaron un enorme peso de encima. Me sentía fantástico. Recuerdo que el coche se detuvo y esta pequeñita salió. Y yo lloraba y la abrazaba. Y me dijo, sé por qué lloras, mamá, porque te alegraste de verme. ¿Y cómo no hacerlo? Imagen real. Los médicos estiman que cuando encontraron a Shannon, solo le quedaban unas horas de vida. Sí creo que fue un milagro. Imágenes reales. Pese a la terrible experiencia, Matthew y Shannon están muy unidos y siguen yendo a acampar juntos. Papá quizás se lleve más provisiones ahora y no vamos tan lejos, pero no dejamos de salir de campamento. Creo que el resultado fue un vínculo más fuerte. Aunque una vez que fuimos a acampar, yo quería ir por esa huella y me dijo, no te atrevas, papá, quédate en esta. Cuando el barco de una familia se estrella contra un arrecife en el remoto Pacífico Sur, el viaje en velero de sus vidas se convierte en un infierno. Era como una escena de Titanic. Gravemente herido y atrapado sin esperanza, un padre solo puede observar mientras su esposa e hijos luchan por sus vidas. Iban a morir uno por uno después de mí y no podía hacer nada por evitarlo. Ahora el destino de toda una familia está en manos de su hijo de 16 años. Lo siento, papá. Sobreviví. Familia naufragada. ¡Lo tengo! Estos eventos ocurrieron durante 24 horas en el sur del Océano Pacífico. ¡Mamá! Esta es una historia real. ¿Quieres estos, cariños? Claro. La familia Silverwood de San Diego, California, está recorriendo el mundo en su velero. Amelia, por favor, lleva esto. ¿Dónde lo dejo? Para John, el padre, el viaje es la culminación de un sueño de toda la vida. John siempre me hablaba sobre ir y hacerlo del velero. Él quería que compremos un barco, subamos a los niños y salgamos a navegar alrededor del mundo. Hay muchas razones diferentes por las que emprendimos este viaje. Para mí lo más importante era que mis hijos experimentaran de primera mano, a una edad joven, la absoluta libertad de estar solos en el medio del enorme océano. Oye, Ben, ¿puedes ayudar a tu madre? Creo que esto va aquí. Está bien. La familia ya ha navegado más de 32,000 kilómetros. ¿Listos? Ahora están en la última etapa de su viaje y dejan atrás la isla del Pacífico Sur de Raiatea y se dirigen hacia Australia, que queda a casi 6,000 kilómetros. En Australia íbamos a vender el barco y regresar a casa. Los niños volverían a la escuela y nosotros al trabajo. Hora de partir, chicos. Está bien.
La familia ha pasado los últimos 21 meses en el mayor orgullo de John, el Emerald Jane, un catamarán de 24 metros, que compró con sus 20 años de arduo trabajo en la industria de la construcción. El Emerald Jane era increíble. Una gran combinación entre belleza, poder, solidez y resistencia. Su mástil tenía 24 metros. Lo amaba. Para los 3 hijos más jóvenes de John, Camille, Amelia y su hermano Jack, el viaje ha sido una experiencia inolvidable. El Emerald Jane se convirtió en el hogar familiar y su propia escuela en el mar. Teníamos todo lo que necesitábamos para vivir, incluyendo casi 150 kilos de libros escolares. Pero no todos a bordo han disfrutado del viaje. Ven. ¿Qué? ¿Quieres controlar el timón? Como digas. Al hijo adolescente de John, Ben, le ha costado trabajo. Quería regresar a casa porque extrañaba a mis amigos. Seguíamos en contacto por correo electrónico. Así les contaba las cosas del viaje. Los extrañaba mucho. Hace 6 meses, Ben descubrió que su papá había prolongado su viaje. Cuando me enteré de eso me enojé mucho. Rompí una puerta e hice un agujero en la pared. Ese día hice un berrinche terrible. Pero hoy cualquier conflicto se ha quedado atrás. Están navegando en el océano y están volviendo a casa. Amelia y Camille estaban jugando en la cubierta. Jean estaba leyendo un libro. Están en el mar. Ben está un poco gruñón, pero están felices. Hola, ¿alguien tiene hambre? La familia Silverwood disfruta de una tarde tranquila en el mar. Claro que no. ¿Dónde lo dejaste? Se escuchó un chasquido en el mástil. Algo que nunca nos había pasado. ¿Puedes ver algo? El grillete está suelto. La botavara golpeaba el mástil sin parar. Lidiamos con ese problema por 2 horas. Pero John y Ben no pueden reparar la vela. Creo que tendremos que dejarlo por ahora. Podríamos arreglarlo con la luz del día siguiente. Ten cuidado. Tuvimos que bajar la vela mayor. Y seguimos así. Al caer el atardecer, John ajusta el sistema de navegación del barco para esquivar una de las muchas pequeñas islas que salpican el Océano Pacífico. Y el Emerald Jane se dirige hacia el atardecer. Es magnífico y glorioso. Estoy en armonía con el universo. ¿Listos para la cena? Sí, mamá. Debajo de la cubierta, la familia se relaja mientras Ben vigila desde la cabina. 1 minuto más y ya está. John se toma un descanso, y los 3 hijos menores se preparan para su cena. Es otra noche en el mar, como todas las otras que han pasado juntos durante su travesía.
Empiezo a escuchar que algo raspa. Era leve y pensé que era una palmera que flotaba o algo así. Sigue dibujando, cariño. Escuché un sonido fuerte. Empieza a sonar más fuerte. Y más fuerte. ¡Tengo miedo! ¿Qué está pasando? Corro al comedor. ¿Papá? Sonaba como el chirrido de tiza en una pizarra, pero mucho más fuerte. ¿Qué pasa? Y escuché la voz de mi hijo en la cabina que repetía una palabra. ¡Arrecife! Gritaba arrecife. Nos miramos con horror. En ese mismo segundo, escuché un gran estruendo. Salí volando casi 2 o 3 metros. El Emerald Jane ha chocado contra un arrecife de coral sumergido. John pone los motores del barco en reversa. El barco se detiene de golpe en el arrecife. Pero su calvario apenas ha comenzado. Una ola gigante golpeó el barco. El océano se abrió camino a través del casco del barco. El agua entró disparada, explotando. Era como una escena de Titanic. Miré a John a los ojos y noté que estaba completamente aterrorizado. Ninguno sabía qué hacer. Todo el sueño de mi vida se estaba desmoronando justo frente a mis ojos. ¡Ayuda, papá! Vamos a morir. ¡No quiero morir, papá! Ellos gritaban, papá, no quiero morir. En cuestión de segundos, el idílico viaje en velero de los Silverwood se ha convertido en un infierno. El Emerald Jane está siendo triturado contra un arrecife en medio del Océano Pacífico y lo golpean olas terribles y violentas. Estábamos en un mundo de dolor. El agua está envolviendo la embarcación y la cabina se inunda lentamente. ¡Ayuda! Mayday. Este es el velero Emerald Jane. Estamos en estas coordenadas. ¿Qué nos pasará? Puedo escuchar voces en francés, con mucha interferencia estática. No me escuchan. ¡Toma! El teléfono satelital funciona en cualquier lugar del mundo. Es una línea directa para pedir ayuda. Mis manos temblaban mucho. Se me cayó el teléfono y se apagó. John activa la baliza de rescate del barco. Es su último recurso. Transmite una señal de emergencia de auxilio a los servicios internacionales de rescate. Y veo esa pequeña luz roja parpadeando y pienso, esa señal llega hasta el espacio y hay alguien que la escuche. Nuestra radio y el teléfono satelital no funcionaban y no sabíamos si la baliza de emergencia funcionaba. No teníamos ninguna manera de comunicarnos. Con el Emerald Jane chocando contra el arrecife, John cree que deben abandonar el barco. Le digo a Ben, tenemos que lanzar la balsa salvavidas. Tiramos de la cuerda que infla la balsa. Nunca piensas que lo harás.
Pero quieres escuchar el sonido del aire comprimido llenando la balsa salvavidas. Pero justo cuando Ben y John están a punto de lanzar la balsa salvavidas, todas las luces del Emerald Jane se apagan. El agua ha inundado las baterías del barco y ha cortado el suministro de electricidad. No se puede ver nada. No hay luces. Todo está oscuro. Supe que estábamos perdidos. Justo cuando parece que las cosas no pueden empeorar, una nueva ola se estrella sobre el arrecife y desata toda su furia sobre el barco averiado. Una ola enorme rompe en el centro del barco. Caí de espaldas. Miré hacia abajo y lo que vi era imposible. El mástil de 24 metros está sobre mis piernas. La inmensa fuerza de la ola ha roto el mástil del Emerald Jane. Una oleada enorme de dolor me dejó atónito. Ese dolor explotó en mi cerebro. Escuché a mi papá gritar. El mástil también ha caído sobre Ben y lo ha golpeado en la cabeza. Mi cabeza latía. Mis oídos zumbaban y mi cabeza no paraba de latir. Luego veo la cara de Ben. Le cae sangre por ambos lados de su rostro y me está mirando. E intento erguirme como puedo. Pude ver dos huesos blancos, los restos de mi pierna inferior, y están destrozados. Pude ver el hueso sobresaliendo como palillos hacia el costado. El mástil casi ha seccionado por completo la pierna de John debajo de la rodilla. Y debajo de eso hay un charco de sangre que se extiende por la cubierta. Ben intenta liberar a su padre de debajo del mástil de 1.134 kilos. Mide 24 metros. Es imposible. No podía moverlo. Está perdiendo grandes cantidades de sangre por su pierna destrozada. Y Ben sabe que, a menos que pueda encontrar una manera de detener el flujo, su padre solo tiene minutos de vida. Era un gran problema. ¡Papá! Le digo, Ben, mi pierna está rota. Estoy atrapado. Tú estás al mando del barco. Tienes que cuidar la familia. Vi sus ojos. Podía ver su expresión y cómo cambiaba. Y pude ver cómo se convertía en un hombre. Y me mira y me dice, ¡Papá! papá, los voy a sacar de aquí. No pensé en cuál era mi responsabilidad en ese momento.
Mi reacción fue seguir haciendo cosas. Ben sabe que su papá está perdiendo cantidades enormes de sangre y no tiene tiempo que perder. Tiene que detener el flujo o su papá morirá. Él volvió en cuestión de minutos. ¡Va a doler! Tenía una idea. Él toma esa cuerda y la envuelve en mi muslo. Trajo unos grandes destornilladores. Lo envolví tantas veces como pude y luego lo até. El torniquete de Ben corta la circulación de la pierna de su padre. Sin eso, yo hubiera muerto en 10 minutos. Bajo cubierta, la cabina se inunda rápidamente. Jean tiene que sacar a los niños y los lleva hacia la cabina. Es el único refugio seguro en el barco. Es solo ahora que ella ve por primera vez la terrible condición de su esposo. Él está sufriendo mucho. Dije, voy a buscar el botiquín. ¿Qué? Sí. ¡Mamá! El botiquín podría ayudar a salvar la vida de su padre, pero Ben sabe que si deja que su mamá baje, estará caminando hacia una trampa mortal. Ella quería ir a buscar el medicamento. Sabía dónde estaba. No, hay que hacer algo. No, mamá. Le dije que era una tontería. Hay que hacer algo. Podía estar en un riesgo grave. Mamá. Mi mamá es pequeña, así que pude detenerla. No, mamá. Mientras intentaba convencerme, una ola gigantesca cubrió la embarcación. Reventó las ventanas que rodeaban el salón principal hacia donde me dirigía. Yo había muerto ahí. Me salvó la vida. Con John atrapado bajo el mástil inmóvil, la familia Silverwood no puede hacer nada más que refugiarse y rezar que las olas se calmen. Pero no parecen hacerlo. Recuerdo esas olas y su sonido. Escuchaba cómo aumentaba su rugido. Y se acercaba. Hasta que una ola nos golpeó. John ha estado atrapado bajo el mástil durante 2 terribles horas. La noche seguía extendiéndose. Parecía una eternidad. Estoy luchando con todo lo que tengo contra el dolor. La temperatura está bajando rápidamente y sufre los primeros síntomas de hipotermia. Estoy temblando, estoy tiritando. Mis dientes empiezan a castañar sin control. Ha perdido más del 50% de su sangre y apenas puede aguantar. Supe que mi habilidad para actuar, para hacer algo por salvarme, se me escapaba de las manos.
Yo solo estaba centrado en lograr que mi cuerpo siga respirando y que mi cuerpo haga que el corazón siga latiendo. Y mentalmente seguía mi corazón. Pero había una sensación que crecía y crecía. De repente me doy cuenta de lo que es. Voy a morir. Estoy atrapado aquí, desangrándome. Y tengo que aceptar eso. Este tormento parecía que no iba a terminar nunca. El dolor es indescriptible. John apenas puede aguantar un poco más. Y Ben y Jean hacen un último intento desesperado por liberarlo de debajo del mástil. 3. Ese mástil pesa más de 1 tonelada. Yo tiraba con todas mis fuerzas. Mi hijo sabía que era imposible, pero tenían que intentarlo. El mástil era demasiado pesado. Es imposible. No hay forma. En el medio de esa locura, una sola palabra se materializó en mi mente. No. No iba a rendirme. Iba a luchar. No iba a darme por vencido. De repente, una inmensa ola golpea el Emerald Gem. Veo que el mástil sube un poco. En ese momento empujé tan fuerte como pude. Y el mástil cayó a la cubierta y yo quedé libre. Pero 3 horas bajo el mástil han dejado a John en una condición terrible. Me revolvió el estómago ver su pierna colgar solo por una pequeña tira de piel. Caí en un terrible abismo de desesperación, como una caída libre. Sabía que yo había llevado a mi familia a este arrecife. Todo esto fue idea mía. Iban a morir uno por uno después de mí y no podía hacer nada por evitarlo. Era horroroso. Medianoche. Entonces, entramos en una fase de pura supervivencia. Solo tienes que aferrarte y sobrevivir. Solo rezamos. La baliza de emergencia ha estado transmitiendo por más de 5 horas. Pero no tienen idea de si alguien oyó su llamada de ayuda. Entonces, justo después de medianoche, ¡Mamá! ¡Mira eso! Miramos desde la popa del barco y vimos una luz. ¿Ves eso? ¡Dios! La luz empezó a crecer.
Pensamos que era un barco que nos rescataría. Y tomé la última bengala que teníamos y la disparé al cielo. Y entonces notamos que no era un barco. En realidad, era la luna en el horizonte. Y fue una gran decepción para nosotros, porque pensábamos que iban a rescatarnos y estábamos igual que antes. ¿Qué íbamos a hacer? A medida que avanza la noche, la familia se aferra a los restos del barco, mientras las olas los golpean sin cesar. El bote se estaba desmoronando. Las olas rompían con mucha intensidad. Cada vez que miraba, faltaba algo. Era terrible, porque no sabíamos qué pasaría luego de cada ola. Ben es el único en el barco que entiende que, dado que teníamos el 60% del barco y ahora tenemos el 50%, pronto tendremos el 40% del barco. Y todos a bordo van a morir si no abandonan el barco ahora. Ben lo sabe. La única manera de sacar a su familia del barco es la balsa salvavidas. Pero nada está a salvo de las olas interminables. La balsa salvavidas se volcó. La balsa salvavidas está atrapada entre los restos. ¡No! La familia de 6 ahora está varada en un barco que se hunde en medio del Océano Pacífico, sin medios para escapar. En el instante que piensas que no puede empeorar, volverse más grave o más oscuro, lo hace. ¡Lo siento, papá! El bote se deshacía. Ya casi no nos queda nada en qué flotar del barco. En ese momento me di cuenta de que no podíamos quedarnos ahí. Era muy arriesgado. Decidí que teníamos que dejar el bote. 7 horas después de que chocaron, la marea a su alrededor empieza a retroceder, exponiendo un pequeño afloramiento de roca a unos 30 metros de distancia. Es una posible ruta de escape. ¡Vamos! ¡Podemos salir de este barco! ¿Ven eso? Pero su papá está tan herido que incluso desplazarse poco es imposible. Sé que no hay una manera fácil de sacarme ese barco y llevarme vivo al arrecife. No sobreviviría a ese viaje. Ahora depende de ti, hijo. Es una decisión terrible para un joven de 16 años, pero Ben sabe que no tiene opción. Debe dejar a su padre moribundo en el barco que se hunde para salvar al resto de su familia. Ben está arrodillado y llora pidiéndome perdón. Lo siento, papá.
porque ve que debe elegir entre ellos y yo. Lo siento, papá. Me estaba despidiendo. Fue muy difícil decírselo. Nunca piensas que tu papá va a morir. 12 horas antes, mi papá estaba haciendo cosas en el barco. Así que eso fue muy difícil. Entiendo bien lo que está pasando. No estaba preocupado por mí. Si no había manera de salvarme, así era. Ahora, como cabeza de la familia, Ben enfrenta la tarea de sacar a los 3 niños pequeños del barco y cruzar el arrecife hacia el pequeño promontorio de roca. Cuando recedió una ola, salté del barco. Ten mucho cuidado. El arrecife es tan afilado que el coral atraviesa mis sandalias. El coral cortaba mis pies a cada paso. Le cortaban las piernas en todos lados. Las olas rompían en mis piernas completamente cortadas. Entonces le di a mi hermano la radio de emergencia. Sostén esto firme, ¿sí? Le dije, Jack, no sueltes esto. Es nuestra única forma de que nos encuentren. ¡Oh, Dios mío! ¡Ven con mamá! ¡Ven aquí! Tú también debes salir del bote. ¡Vamos, cariño! Tranquila. Papi, ven con nosotros. Papi. Solo en el barco, John está ahora en las etapas finales de la vida. Y comienza a rendirse. No había ninguna posibilidad de salvarme. Y no tenía ninguna esperanza de que nos rescaten. Este pedazo de barco va a deslizarse por el arrecife, y yo voy a hundirme con él hasta el fondo del océano. Pero la idea de ver morir a John solo en el barco atormenta a Ben y a su mamá. Si no lo sacamos del barco, no tiene ninguna oportunidad. Tengo que sacarlo. Ben decide regresar al barco. ¡Mamá!
Ve al bote salvavidas. Yo voy con papá. Pero la balsa salvavidas está irremediablemente enredada en una maraña de cuerdas. Jean tira del bote salvavidas durante más de una hora. Gruñía con cada parte de mi mente y cada músculo estaba a punto de ahogarme. Quedé agotada después de 40 minutos. No podía. Jean intenta descontroladamente liberar la balsa de los escombros. Pero justo cuando parece que nunca la sacará, El bote salvavidas sale disparado. Ella me gritó, "¡Lo tengo!". Las olas rompen contra nuestras piernas, nos empujan y tenemos cortes por todos lados. Uso toda mi fuerza para levantar su cuerpo y deslizarlo adentro. Y el dolor era intenso. Era como explosiones. Recuerdo cómo caían las lágrimas por mi rostro. Y apretaba los dientes. En ese momento mi hijo era nuestro rayo de esperanza y luz. La mano firme. Tenía miedo de que la balsa pudiera reventarse en el arrecife antes de que pudiéramos sacarlo. Cada paso me generaba explosiones de dolor. Era pura agonía. Dolores como ese duran una hora. Ese pico de dolor terrible tarda una hora en pasar. Finalmente, toda la familia está fuera del barco. Pero han pasado 10 horas desde que chocaron y activaron su baliza de emergencia. Y John está al borde de la muerte. Sabía que a mi papá no le quedaba mucho tiempo. No iba a sobrevivir hasta el día siguiente. Han pasado 12 horas desde que los Silverwood activaron su señal de emergencia. Pero no ha habido ninguna señal de rescate. Aferrados a un pequeño promontorio de roca, la familia prácticamente ha perdido la esperanza. Y dentro de la balsa salvavidas, John está apenas consciente, al borde de la muerte. Estoy rodeado de oscuridad. No tengo ninguna conexión con la realidad.
Le pedía a Dios que a cambio de todo ese sufrimiento y a cambio de mi muerte, que por favor salve la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. Ben ha hecho todo lo posible para salvar a su papá. No puede hacer más. Ahora está resignado a la muerte de su padre. Cuando salió el sol, pude ver una pequeña estrella en el horizonte. Pensé que era un avión. ¡Ayuda! 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 Estaba eufórico. Alguien sabía que estábamos allí. Y pasa justo sobre nosotros y comienza a dar vueltas y vueltas. ¡Ayuda! Pero apenas el avión vuela sobre ellos, desaparece en el horizonte. Puedo ver que el brillo de la estrella ha disminuido. Nos desmoronamos porque supimos que no iban a rescatarnos. Pasaron 2 horas más, sin señales de que el avión regrese. Mi papá se quedaba sin tiempo. Necesitábamos un médico. Veo un barco en el horizonte. La baliza de emergencia de la familia había guiado al avión hasta el arrecife, pero incapaces de aterrizar, la tripulación alertó a los pescadores locales en una isla cercana. 15 horas después de que su barco naufragó, su calvario finalmente ha terminado. En ese momento solté todo. Solo fui a Ben, lo abracé y lloré. No puedo ni siquiera describir la sensación de felicidad. Solo sentí alivio, como si dejara una gran carga. Vamos a salir de esta situación. John va a sobrevivir. Los pescadores llevan a la familia a una isla cercana, donde un equipo de rescate médico los evacúa y los lleva a Tahití. Después de 8 horas de cirugía, pudieron salvar la vida de John, pero perdió su pierna izquierda debajo de la rodilla. ¿Cómo fue perder una pierna? Honestamente no me molestó. Cuando recuperé la conciencia, todo era nuevo para mí. Todo era espectacular. Estoy orgullosa de mis hijos. Pensaba que Ben era un adolescente inmaduro de 16 años y se convirtió en hombre en un instante. Muchas personas dicen que soy un héroe. No parece realmente correcto. Solo hice lo que había que hacer.
Veo a mi esposa y a mis hijos desde una perspectiva completamente diferente. Realmente puedo entender lo magníficos que son.